Bueno, pues bienvenidísimos a este episodio de Red Pill de sexoterapia en el siglo XXI. Hoy tengo el honor, el privilegio, el gusto, el placer de tener a una increíble amiga, porque tengo que decir que así la conocí. Ha sido mi terapeuta, ha sido mi hombro para llorar, mis brazos para abrazar y ser feliz en muchísimas cosas. Hemos vivido muchísimas aventuras, pero además es un tremendo mujerón, una de las mejores terapeutas y sexólogas que hay en México. Clau Lobatón, muchísimas gracias. Ay, qué hermosura, me lo dices, me siento tan honrada de estar en este lugar, porque efectivamente, además de admirarte profundamente, eres mi amiga y admiro tu carrera, pero admiro más a la persona que eres. Ay, Clau, y estoy súper feliz. Yo también estoy re contenta de tenerte acá. Era algo que tenía como asignatura pendiente, porque además sos una de las mujeres que con mayor soltura va desenmarañando los tabú que hace que muchas personas no tengan una vida sexual satisfactoria, una vida económica y una salud emocional, porque tú abarcas todo. O sea, no es solo ver esto como un cajoncito donde si hablamos de sexo solo podemos hablar de sexo, o si hablamos de finanzas solo, no. Tú como terapeuta lo abarcas todo. Has logrado también posicionarte en los medios de comunicación mexicanos como una voz referente que explica las cosas de una manera muy accesible, pero informada. Y creo que eso es algo bien especial en ti. Y me encantaría, siempre empiezo este podcast pues preguntándole a los invitados cuándo fue el momento donde se tomaron la pastilla roja, ¿no? Haciendo la alusión a esta película épica de Matrix, cuando Morpheus le dice a Neo, tenés dos opciones: o te vuelves a enchufar en la Matrix y seguís pretendiendo que no tenemos esta realidad, o te tomas la pastilla roja. Entonces me encantaría empezar por eso, por la historia de cómo Claudia, en un país machista, donde hay muchísima violencia de género, donde el sexo tiene estas perversiones torcidas, porque la religión lo ve como algo sucio, pero además hay que parir hijos. O sea, vivimos como en constantes contradicciones. ¿Cómo Claudia se toma la Red Pill para volverse una sexóloga y terapeuta en un país como México? Wow. Yo creo que tendría que empezar con que yo no me sí me tomé la Red Pill, pero yo me iría a mis generaciones atrás, porque yo tuve la fortuna de tener y nacer en una familia con un abuelo muy revolucionario. Entonces, yo de pronto me voy enterando de situaciones de su vida y me voy enterando de cómo para él fue difícil muchas cosas en temas de sexualidad, cómo mi mamá creció también con muchos tabús, y empiezo como a darme cuenta. Y nada, yo estaba en la carrera y un día no sabía qué hacer básicamente en mi vida, como todos los universitarios. Y de pronto un día me voy a dormir, estaba haciendo mis prácticas en el Instituto de Neurobiología, yo básicamente contaba los orgasmos de las ratas. Wow. Y me parecía súper interesante. Ya un profesor me había venido a decir que desde la investigación se estudiaba la vida sexual. Yo dije como que aquí hay algo interesante. Pero nada, yo seguía trabajando pues solamente con ratas y no tenía idea de que se podía estudiar con humanos. Entonces me voy a dormir y en ese sueño, yo sueño que estoy dando una conferencia y que soy sexóloga. Wow. Y fue de esos sueños que fueron súper lúcidos. En ese entonces yo practicaba yoga y dije, claro, fue como justamente el momento, es el momento que yo definiría que todo se unió y todo cobró sentido, porque dije, claro, me acabo de enterar de cómo es la historia de mi abuelo, de todo lo que ha sufrido. Estoy haciendo mis prácticas profesionales, no es casualidad que esté contando la orina de las ratas, porque solo yo entré por la intención de la investigación. Y porque era de las pocas de la generación. Yo estudiaba en Querétaro y en Querétaro la idea es que las mujeres pues te quedaras pues estudiabas mientras te tenías que casar. MMC decíamos en Guatemala, mientras me caso. Ajá. Y nada, entonces dije, claro, aquí todo se va uniendo. Y entonces dije, claro, yo tengo que estudiar sexología porque esa va a ser mi misión de vida.
Y entonces automáticamente yo me meto a buscar y encuentro el Instituto Mexicano de Sexología. Y entonces encuentro que tiene una rama humanista, básicamente psicología o dar terapia tiene como muchos caminos. Y uno de los caminos es el humanismo, que habla que lo más importante es la persona. A mí no me gustaba como esta idea de que la terapia tenía que ser como, por ejemplo, el psicoanálisis, que es como muy interpretativo, que es como más arte, que algo que sea como más estructurado. Y el humanismo me gustó porque tampoco era tan estructurado como todas las corrientes conductistas, que es yo te voy a decir qué hacer, cómo lo vas a hacer y vamos a generar hábitos. Que es lo que está pasando mucho con el coaching, tal vez. Ajá. El coaching, tengo como mis cosas buenas y mis cosas no tan buenas, porque creo que lo más importante y lo que nos falta muchísimo en México es profesionalizarnos. Porque la sexualidad, lo más importante es entender que todos somos diversos, pero ¿qué es lo que pasa mucho con las redes sociales? Muchas veces creemos que porque así es mi experiencia, así será la de todos. Y no es así. Por eso es importante profesionalizarte y realmente tener como una idea de poder acompañar a las personas, y que no necesariamente tiene que ver ni con tu historia, ni con tus creencias, ni lo que para ti está bien o está mal. Platicanos un poco del humanismo versus el psicoanálisis freudiano, que muy coloquialmente o vulgarmente se dice es echarle la culpa de todo a tus papás, ¿no? Es como, ya entendí que soy como soy porque mi mamá era así, mi papá era así. Entonces, como que mucha gente tiene el psicoanálisis metido en no vas a salir de terapia nunca porque te puedes meter en un ciclo donde el ego está entretenido buscando por qué es como es, pero en lugar de quererlo componer es como, así soy, así me quedo. ¿Qué te ofrece el humanismo diverso de la psicoterapia? Porque también hay gente que se mete a terapia sin siquiera saber qué métodos están aplicando con ellos. Totalmente. Y hay personas que también se dicen terapeutas sin haber estudiado, que eso es algo delicado. A ver, yo creo que todas las teorías y todas las corrientes funcionan, solo que no funcionan para todo. El tema del psicoanálisis a mí me gusta mucho porque es una muy buena manera de entender tu pasado, pero es entender, no culpar. Es entender de dónde vienes y entender muchas cosas que haces y que no sabes por qué las haces. El humanismo es, digamos, como de las corrientes, muy entre comillas, más nuevas, surge por ahí de los 50s y va tomando como lo mejor de todas las teorías. El cliente está como paralelo a el terapeuta. Exacto, porque justamente no hay una jerarquía como en otras terapias. Y entonces esto hace que la confianza se vaya desarrollando. Y entendiendo que la sexualidad es súper diversa, yo tengo una parte de información, pero tú tienes otra, que es tu propia experiencia. Claro. Y yo necesito entenderte para ir empezando a hilar qué es lo que pasó en tu historia de vida. Entonces el humanismo es buenísimo para eso. Una de mis filósofas favoritas, Ayn Rand, en la entrevista que le hacen en Playboy Magazine en el año 64, imagínate lo revolucionario que fue eso, ella decía que el sexo es el acto más íntimo y egoísta y personal que tenemos con nosotros mismos, porque todo está pasando en nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Entonces, cuando tú no decís, me dio un orgasmo. No, la otra persona te provocó un orgasmo, pero quien lo está sintiendo eres tú. Entonces, esa experiencia tan única que el paciente tiene, pues qué padre que con el terapeuta lo puedan ir viendo a la par, ¿sabes? No en una jerarquía. Claro, y hablar de sexualidad es hablar de mucha vulnerabilidad, porque crecemos con un gran nivel de vergüenza y de culpa relacionado con lo que nos gusta. Y entonces, a decírselo a alguien, una requiere de mucho, mucho valor, de decir, a ver, me estoy escuchando y estoy atreviéndome a decir esto. Y si además es alguien que yo siento que le debo como cierto respeto o hay cierta jerarquía, me va a costar más trabajo. Entonces es bien importante tener como en esta idea de no juzgar y simplemente escuchar y entender. Y
eso también confronta un montón contigo mismo. Y eso es bien, a pesar de que uno se pueda creer muy abierto de mente y etcétera, yo recientemente fui a un seminario de Tantra. Por primera vez en mi vida, yo aprendí que hay por lo menos 4 maneras de disfrutar la sexualidad. Está la sensualidad, la sexualidad, lo kinky y la gente que es más por una conexión energética. Y eso hace que, por ejemplo, términos como la sapiosexualidad, ¿no? La gente que conecta por el intelecto, la gente que necesita más las velitas, la música, que vaya poco a poco. Luego están los kinkies, ¿no? Que nos decían, estos pobres son los que más... la gente, palo le dan. Más palo le dan y a la gente la discriminan, pero además lo maravilloso que es entender que hasta que no hacemos consciente lo inconsciente, que era lo que decía siempre Carl Jung, se va a seguir repitiendo en nuestra historia y lo vamos a llamar destino y no necesariamente nos va a gustar. Entonces, cuando integramos lo que nos gusta, sin culpa, sin vergüenza, quitando todo eso que, sobre todo en las sociedades latinoamericanas, es bien difícil de llevar, puede entonces haber esa sanación. Pero tú como terapeuta, ¿cómo lo vivís con tus pacientes? Wow, porque has tocado un tema bien interesante que tiene que ver con conocer nuestra personalidad sexual. Esto que te enseñaron en Tantra, hay un estudio que es cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos excitados. Y hay 4 tipos de personalidades. Las personalidades que son más sensitivas, que todo lo que me va a excitar tiene que ver con cómo me tocan, con cómo siento. Las personalidades que son más de conducta, que son personas que les gusta más el tema de juguetes eróticos, es lo que estoy haciendo. A veces también está asociado con pornografía, con imágenes muy explícitas sexuales. Están las personas que son kinky, que tiene que ver con todos los juegos de rol, que tiene que ver como con toda esta sexualidad que es como más psicológica. Están las personas que es bien importante tener una conexión espiritual. Sí. Y están las personas que son un poco de todo. Exacto. Y que además no siempre te va a gustar lo mismo, que es algo que nos pensamos que la sexualidad es completamente estática. Que como yo crecí y que a los 16 años me gustaba, no sé, ejemplo, yo esperaba tener una relación romántica y para mí lo máximo y mi manera de excitarme era sentir que tenía una conexión súper profunda con mi pareja. Pienso que así va a ser hasta que tenga 70 años. Y la realidad es que no es así, porque nuestra sexualidad se va moldeando y se va descubriendo conforme lo que va pasando. Porque a mí me gusta mucho explicar la sexualidad como un círculo. Empezamos por el cuerpo y hay que entender qué es lo que nos gusta, hay que conocer nuestro cuerpo, hay que saber mínimamente cómo cuidarnos. Sí. Y entonces de ahí se pasa a la parte emocional. Y en la parte emocional es entender cómo sentimos y de dónde vienen esos sentimientos, que entonces se sube a la parte mental y es qué hemos pensado al respecto. Totalmente. Y en la parte mental, todo esto que hemos pensado se traslada a la parte social, porque no pensamos por obra y gracia del Espíritu Santo lo que pensamos solos, sino tiene que ver con el conjunto de sociedades o el conjunto de personas con el que hemos convivido que nos llevan a pensar de determinada manera. Yo recientemente me di cuenta que yo, por ejemplo, no tuve ejemplos sensuales en las mujeres de mi familia. Mi abuela Gloria, por ejemplo, que era cubana, era muy coqueta, era muy, ¿cómo te diría? Como que presumida, vanidosa. Óyeme, chica, y tenía esta cosa, tú sabes, como caribeña, pero no necesariamente se transformaba eso en sensualidad. Mi mamá, en cambio, era como, ella es como más un wild child, ¿sabes? Como muy niña, como muy, todavía le emocionan cosas que son muy sencillas, pero no necesariamente yo tuve ese referente de la mujer seductora. Y además, en la línea de chamba donde yo me muevo, seducir es sinónimo de ponerte en peligro. Seducir es sinónimo de aguas, pues te pueden violar. Y yo me acuerdo ser chavita y cuando ibas caminando por las calles de Centroamérica, me pasaba en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, mamacita.
Tú tenés 13 años, ¿me entendés? Y yo me acuerdo que yo me volteaba y yo les decía, ojalá te violen a tu mamá y a tu hermana para que te des cuenta de lo enfermo que es ese terrorismo psicológico que todas las mujeres vivimos. Entonces, está cañón, porque por un lado, la religión nos dice que el sexo es sucio, cochino, el cuerpo es malo, es esa parte que debemos negar por ascender a una espiritualidad a la hora de morirnos. Pero a la vez, el mandato de la religión es anda a tener hijos. Claro. ¿Y cómo se tienen los hijos? Pues teniendo sexo. Entonces, ahí hay una contradicción. Y la otra es, aprende a disfrutar tu sexualidad, pero aguas que te pueden violar. O sea, por lo menos en el caso de las mujeres. Claro. Y ahora que tenés esta como ola feminista que reivindica los derechos, se pierde esa parte. O sea, tu chamba es bien interesante porque estamos atravesando momentos sociales donde los millennials ya no queremos el modelo que nuestros papás nos vendieron y no sabemos qué modelo hacer. Totalmente. Y además, espérate, hay estudios que hablan que, por ejemplo, la generación Z, que es la que sigue a los millennials, están teniendo menos relaciones sexuales que los boomers, por ejemplo. Imagínate, porque se la pasan en el teléfono, están cerrando bares, o sea, el contacto de persona a persona, que lo vimos ahorita con esta serie de Adolescence. Ay, súper, súper buena. Entonces, no solo los millennials estamos jodidos de nuestra manera, sino que los que vienen atrás nuestro no nos van a entender porque los problemas que ellos traen son otros. Y es que también hay como un despertar o una gran importancia de la espiritualidad. Sí. Y eso puede ser muy bueno, pero también tiene su lado a veces no tan bueno. Por eso hablaba también de la importancia de la profesionalización, porque cuando tú estudias algo, tú tienes la posibilidad de entender. Y cuando tienes un entendimiento, tienes una visión mucho más amplia. Y la sexualidad no tiene que ver solamente con la parte física, no tiene que ver solamente con la parte emocional, ni con la parte mental o la parte social, sino también tiene que ver con la parte espiritual. Total. Por eso yo lo hablo que es como un círculo y también súper importante empezar a conocerte, porque si no conoces tu historia, estás destinado a repetirla y muchas veces no sabes ni de dónde viene la ola, pero, por ejemplo, yo en mi vida personal, yo he tenido que trabajar un montón la vergüenza. ¿Por qué? Porque ese abuelo que me inspiró, que después me hizo soñar que era sexóloga mientras yo recogía la orina en el INB para estudiar la conducta sexual en ratas y ya después iniciar mi carrera de sexología, ese abuelo también sembró en mí mucha vergüenza. Que hasta que no fui a trabajarlo terapéuticamente pude entender que yo traía cargando una vergüenza que no tenía nada que ver conmigo. Yo siempre fui una niña como muy tímida, como muy, como muy pensando que había algo malo en mí. Y poco a poco mi camino en sexualidad me hizo darme cuenta que no soy la única que piensa que puede haber algo malo en mí, por eso me dedico a lo que me dedico. Claro. Y dos, que muchas veces tenemos un montón de creencias que asumimos que son nuestras, pero que en realidad vienen de tiempo atrás y que ya no funcionan. Y eso pasa con la religión y pasa con estas incongruencias que me dices. Absolutamente. Porque en realidad, por ejemplo, el tema de ver la sexualidad como una manera reproductiva solamente tiene un origen histórico. Y tiene que ver con que en el pasado era importante tener hijos que se mandaran a la guerra, que pudieran quedarse para hacer agricultura y entonces sobrevivir. Claro. Funcionaba en esa época. Además que nos han lavado la historia cada vez que les da la chingada gana. Yo me leí un libro fantástico que se llama The Prehistory of Sex, la prehistoria de la sexualidad. 4,000 millones de años de sexualidad en el planeta y empieza desde las celulitas, ¿sabes? Claro. Cuando las células empezaron a dividir. Y lo curioso es que encontramos que cuando nos decían, no, es que el placer obedece a la reproductividad, ahora con los estudios evolutivos se demuestra que no. Claro. Primero viene el placer y la reproductividad como consecuencia de una especie que está disfrutando el placer. Y entonces en este libro te hablan de el primer fósil humano, que lo encontraron allá por Escandinavia, congelado, teniendo semen en el recto, siendo hombre.
¿ok? Entonces estamos hablando de que las conductas homosexuales eran ya parte del planeta mucho antes que el budismo, el cristianismo o todo lo que viniese después, ¿no? El placer por el placer, entender el sexo como un placer. Y cuando empezás a darte cuenta que la historia te la tuercen, llega un momento en tu vida donde te toca escoger cuál es la historia bajo la cual vas a querer vivir. ¿Cómo le haces tú con tus pacientes? ¿Tenés una hoja de ruta para empezar en todo este desmadre? Así como el Waze sexoterapéutico. Es una gran pregunta porque yo estudié en el Instituto Mexicano de Sexología, que siempre voy a querer y siempre voy a amar, porque conocí grandes personas que me metieron los primeros zapes mentales y me hicieron cuestionarme un montón de cosas en mi vida, pero yo salí y dije, ok, ya tengo mi título y ahora qué, ¿no? Realmente no me sentía terapeuta. Dije, ¿qué pasa? ¿Cuál es la receta que yo tengo que seguir de cómo entender a las personas que me vienen a contar cosas bien importantes en su vida que les atraviesan la vida? Y entonces empecé a cachar que lo más importante era aprender a acompañar y que no hay una guía específica, pero sí tienes que saber los puntos claves de la historia. Y entonces empecé a entender que mucho del trabajo terapéutico tiene que ver con aprender a sostener tus juicios, con aprender a realmente quedarte con la emoción, porque muchas veces va a haber historias que te van a enojar, va a haber historias que te van a hacer sentir triste, va a haber, por ejemplo, trabajo también con parejas y que de pronto vas a decir, esto como que me suena a una historia familiar, a mi historia o a la historia de mi hermana. Claro. Y eso te va a ir moviendo y te va a ir quitando de foco de atención. Entonces tienes que regresar y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando estas personas? ¿Cuál es su historia? ¿Qué me vienen a contar? Porque muchas veces, más allá de resolver algo, es entender por lo que están pasando. Justo ayer les decía a una pareja nueva con el que estoy iniciando proceso, a ratos no hay respuesta, porque muchas veces tenemos la ansiedad y en este mundo donde todo tiene que ser rápido, todo es automático, si me pasa algo y si tengo un problema hay que medicalizarlo, hay que ponerle una etiqueta y entonces ya, con eso me van a dar un tratamiento, me van a dar una pastilla que me va a hacer seguir haciendo lo mismo. Hay unos datos que a mí me dejaron muy triste porque además dije, puta, no entiendo a mi especie, ¿sabes? Yo leí este libro también porque me encanta estudiar sexualidad, psicología, Why Women Have Sex. Es el estudio más grande que se ha hecho, si no estoy mal creo que es de apellido Buss, uno de los Buss, que lo hacen, Buss. Es el estudio más grande en sexualidad femenina jamás hecho. Miles de mujeres entre 17 y 88 años, creo que la última, de todas las razones por las que las mujeres tienen sexo, desde usarlo como moneda de intercambio, porque a las mujeres se nos enseña que el sexo no es placer por placer, es para reproducirte, para tener dinero, o sea, todas las diferentes vertientes. Y ahí me entero que en cada 10 encuentros sexuales las mujeres no llegan a tener orgasmos en 6. Y me doy cuenta de que, qué chingón, porque yo no tengo ese pedo. Dije yo la verdad que nunca he tenido problemas en tener orgasmos. Ahora estoy descubriendo que la sensualidad nunca fue lo mío, porque la tenía asociada con otra cosa. Pero yo había, ¿sabes? Como navegado con la bandera de tener orgasmos todo está bien. Claro. Y me acuerdo que leyendo este libro, también conecté con algo que mi abuela siempre me dijo y me dijo, mira chica, cuando el sexo no funciona en una relación, se vuelve el 90% de la relación. Es correcto. Y cuando el sexo sí funciona en la relación, me decía, es tan solo el 10%, porque cuando el sexo funciona, te da pauta para poder explorar las otras avenidas de tu pareja. Pero si el sexo no funciona en una pareja romántica, pues como que todo lo demás se cae, ¿no? Claro. Entonces, cuando alguien, no sé, en la audiencia pensara, pero ¿por qué yo iría con Claudia? ¿Qué más da si el sexo en mi vida no funciona? Es una partecita tan chiquita, te das cuenta que no, que a través del sexo se pueden sanar muchas cosas. Totalmente, porque alguna vez en una clase de dificultades sexuales
Ahora en sexología llamamos dificultades sexuales a lo que antes se llamaba disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales son todos estos temas que tú escuchas de no puedo mantener una erección o no puedo tener una erección, me cuesta trabajo controlar la eyaculación, no logro tener un orgasmo, no logro disfrutar durante los encuentros sexuales. Todo esto ahora se llaman dificultades. Y eso es a lo que yo quería llegar, porque cuando yo leí que de cada 10 encuentros sexuales, las mujeres en este estudio que estamos hablando, miles de mujeres pobres, ricas, de los 5 continentes, o sea, esto no tenía nada que ver con un área, no estaban teniendo orgasmos en 6 de 10 encuentros, no es porque las vaginas están rotas. O sea, no es porque ahí hay, no sé, un sistema nervioso que no funciona. Está acá. Es correcto, porque lo que se ha encontrado, y has tocado un tema que a mí me entusiasma muchísimo, porque abre mucho el camino de qué pasa. Seguramente muchos de los que nos escuchan, en mi historia personal también lo hay, muchas de mis abuelas, de probablemente mis tías, probablemente muchas de mis familiares del pasado, había muchas mujeres que no lograban tener un orgasmo, porque en un inicio la sexualidad no era importante, la sexualidad femenina. Exacto. O sea, primero llegamos a la luna que antes saber cuántas terminaciones nerviosas tiene el clítoris. O sea, se dejó por completo de lado el placer femenino. Y dijeron, pues no es importante. De hecho, por ejemplo, en los 50 no existía la terminología de control de eyaculación. No existía esta dificultad sexual. ¿Por qué? Porque no era importante que las mujeres tuvieran un orgasmo. Y las mujeres asumían que nunca lo iban a tener, porque era toda una educación basada en el miedo, basada en la vergüenza, que seguimos teniéndolo. Y entonces, ¿qué sucede? Con las dificultades sexuales se empiezan a estudiar y empezamos a ver que hay cosas que son importantes. Y una de ellas, lo primero para llegar a un orgasmo es entender que está bien tenerlo. Claro. Que lo puedes tener. La diferencia generacional entre mi abuelita, entre personas de mi familia del pasado y yo, es que yo sí creo que tengo la posibilidad y tengo el derecho a acceder al placer. Totalmente. Ellas no. Totalmente. Y entonces ahí ya se bloqueaba por completo la posibilidad. No, y aparte era pecado. Yo que tuve que estudiar en colegios católicos y del Opus Dei, masturbarte era pecado. Claro. Entonces, se sentía el orgasmo delicioso, pero es sucio y tenés que ir a pedir perdón por esa vaina. Entonces, yo a veces me pongo a pensar cuántas mujeres, porque claro, uno porque se salió de la iglesia, empezó a estudiar, abrió la cabeza, pero somos las menos. La mayoría de mujeres en este mundo, y no solo de nuestro lado occidental, incluso en la India, donde tienen la tradición milenaria del Kama Sutra, del Tantra, ahí sí que se estudiaba el placer femenino, se perdió por completo, porque cuando entraron los ingleses con la era victoriana, acabaron con eso. Y hoy por hoy en la India había momentos, Clau, que yo caminaba y yo decía, puta, la burka no es un castigo, es un escudo esa vaina. Y tenía ganas de estar completamente tapada porque está tan reprimida la sexualidad. El divorcio no es ni el 1% de la población. Se casan de manera arreglada. Obviamente los papás tratan de casarte con el mejor candidato que haya, pero la unión social hace que el placer individual no exista. Entonces hay violaciones grupales a cada rato, mujeres que terminan completamente violentadas en un país de 1.300 millones de seres humanos. Luego nos vamos a las áreas musulmanas, exactamente lo mismo, ni digamos en África, donde a las mujeres les cortan el clítoris. Entonces, por donde volteas a ver, el ser una mujer que diga, tengo permiso de tener orgasmos, todavía sigue siendo lo menos de lo menos de lo menos. Es que, como spoiler alert, tener placer es revolucionario. Y tener placer se vuelve algo contestatario. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad patriarcal, donde no está planteado que el placer femenino esté visible. Entonces, desde ahí, desde la concepción social, el que tú seas una mujer dispuesta a disfrutar ya te hace una persona que va en contra de la sociedad. Sí. Y claro, esto es súper importante reconocerlo, mirarlo
y también ver qué hacemos con ello. Eso te quería preguntar, porque ahí tengo dos cosas con lo que acabas de decir respecto del patriarcado y el placer femenino. Ni a los hombres les está funcionando. No, es que... porque están llegando a consultas contigo diciéndote, tengo disfunciones sexuales. Claro, es que, a ver, entendamos el patriarcado no como esta situación social donde el hombre es el único beneficiario. No funciona así, eso es mucho más complejo. El patriarcado es esta creencia que lo masculino es mejor que lo femenino y que por ser mujer vales menos y todo lo que esté asociado a lo femenino sean por ejemplo, un hombre homosexual vale menos que un hombre heterosexual. Total. Y que esto se va mezclando, y tú lo podrás explicar mucho mejor, con toda la cuestión económica y con el poder. ¿Quién tiene el poder? Entonces, no es que los hombres dejen de sufrir, solamente que sufren de una manera distinta. Y si no se dan cuenta que están sufriendo, pues siguen en el hoyo. Porque también hay una serie de exigencias basadas en este patriarcado que también les jode mucho. Claro. Y que tiene que ver con los estereotipos rígidos de género, que tiene que ver con que solamente podemos ser una sola versión de nosotros mismos, y la sexualidad siendo tan diversa, pues se va mermando y te vas encasillando en una cajita que termina siendo una cárcel. Los hombres no lloran, pero se suicidan 4 veces más que las mujeres. Exactamente. Se mueren antes, les dan infartos porque reprimen hasta que la vaina estalla. Y entonces no les está funcionando. O sea, el patriarcado no le está funcionando ni a los hombres ni a las mujeres. Y todas las cuestiones femeninas que tienen que ver con la intuición, ¿no? A veces esa chispa donde sabes si alguien te va a traicionar o no, en cualquier cosa, ¿eh? Negocios, tener la intuición y el hambre para saber ir tras algo. La vulnerabilidad, la sensibilidad, la sensualidad, todas estas partes de la hermosa energía femenina nos dijeron que estaban mal, porque éramos unas pinches locas histéricas que por todo lloran, que por todo, y ahora resulta que el no hacerle caso a esas partes es lo que está haciendo que la rigidez en los hombres los haga suicidarse. Claro, porque creo que el problema es mucho más profundo porque generamos una cultura de la violencia. Y entonces, como al estar fragmentados, al final simplemente hay actitudes, no hay actitudes que sean femeninas o masculinas. O sea, como ser humano tenemos emociones, tenemos vulnerabilidades y tenemos también fortalezas. Totalmente. Y también tenemos una parte guerrera y también tenemos una parte que busca sobrevivir. Pero ¿qué pasa? Cuando ponemos estos estereotipos de género tan rígidos, voy segregando y voy aislando una parte de mí. Y eso ya es violento, porque además, de pronto, si no encajas en esta cajita, yo no te entiendo. Y entonces, lo que hacen las sociedades cuando no entienden algo, prohibirlo. Lo prohíben y lo segregan. Tú hazte para allá porque tú eres el apestado, porque tú, como te estás comportando de una manera que los demás no se comportan, pues tú eres el que está mal. Y entonces le ponemos la etiqueta de enfermedad mental, le ponemos la etiqueta de mala conducta social y empezamos a generar una serie de reglas que, va generando mucha violencia. Por eso, hablar de sexualidad también es hablar de poder, también es hablar de cuestiones políticas, porque también todo lo personal también se vuelve político de cómo tú estés viviendo tu vida. Entonces, creo que es entender que vivimos en una cultura bastante violenta porque estamos muy alejados del placer. Porque nos descuidamos un montón en esta cultura del consumismo, de querer llegar y llegar y llegar, en esta cultura capitalista donde siempre tenemos que adquirir un puesto mejor, donde nunca es suficiente, el placer queda aventado por allá. Aventado y dejado de lado. Sí. Y hasta las personas más millonarias, ahorita hay un video que me ocasionó una, no sé si tristeza o alegría, la verdad fue como un poco placer sadomasoquista. Es un video donde está Elon Musk en un estadio y está con su botellita de agua. Estamos hablando de un tipo que tiene todo el dinero del mundo. Ninguno de sus hijos le habla, excepto el que todavía está aprendiendo a hablar porque está muy chiquito. Ninguno de sus hijos le habla a ese güey.
ha destruido cualquier cantidad de relaciones. Su propio hijo dice, esta nueva pantomima de que sos hombre de familia y religioso cuando en tu vida has puesto pies en una iglesia. O sea, lo están desenmascarando de una manera terrible. Aliarse con Donald Trump ni siquiera le funcionó financieramente porque su empresa se vino para abajo en las acciones. Y lo ves en este video donde está con una botellita de agua, hay gente alrededor de él. Y como el loser de la escuela, al que nadie le quiere hablar, él se trata de acercar a la gente y todo el mundo se hace así como el pendejo, mira vos, así de, ay no, yo no le quiero hablar. Esa es la consecuencia de estar empoderando narcisistas que no se trabajan en sí mismos en una cultura donde es sos por lo que tenés, no por quién eres, donde no hay placer. Y yo veía eso y decía, no sé si me produce tristeza o placer. ¿Sabes? Claro. Porque ahí está la respuesta de esta sociedad que admira el llegar a ser el más, para terminar así, donde nadie ni siquiera te quiere hablar, donde ni tus propios hijos te hablan, ¿no? Y yo creo que esas son como esas llamadas de atención de decir, hola, ¿a dónde estamos llegando, no? Y es muy duro porque mencionabas la serie de Adolescence, Sí. donde habla de la cultura incel, que son como, o todas estas como tribus en redes sociales asociadas como a los derechos de los hombres, como asociadas a como una profunda misoginia. La razón o la culpa la tienen las mujeres del por qué yo no puedo tener una vida sexual placentera. Sí. Con toda esta, que a mí me parece que es una gran falta de entendimiento sobre qué es lo realmente importante en la vida, que tiene que ver con, al final venimos a ser felices y el placer nos conecta con ser felices. Y toda esta cultura basada en el rechazo, basada en la cancelación, genera muy poco entendimiento y genera grandes polaridades. Total. Porque al final, ¿qué pasa con este señor, Elon Musk? Al final es igual que cualquier otro ser humano. Al final también le duelen, también quiere ser amado, también quiere ser aceptado y también le duelen cosas. Así tenga todo el dinero del mundo y tome decisiones muy extrañas en la vida. Sí, sí, sí. Es igual que todos los que estamos aquí. Y creo que a veces se nos olvida en esta lucha de poder qué es lo realmente importante, porque todos nos vamos a morir. Claro. Y la belleza de la sexualidad es justamente ir entendiendo este ciclo de vida, que todo está conectado, que no porque sea algo que no te guste o que no le guste al otro significa que está mal, pero que sí es importante aprender a comunicarnos y aprender a poderlo poner en un punto donde sea respetuoso, porque hasta ahorita, siendo 2025, estamos aprendiendo apenas lo que es realmente un consentimiento. Sí. Que el consentimiento no tiene que ver con que te digo que sí, sino tiene que ver con cómo está mi postura, exacto. Tiene que ver con que puedo, en este momento te puedo decir que sí, pero si al rato algo me pasa y ya no se me antoja, tengo todo el derecho de cambiar de opinión. Exacto. Que si no entiendo lo que me estás diciendo, te puedo decir que sí por darte el avión o por presión, pero en realidad no sé a lo que me está refiriendo y no es un consentimiento real. Y que el consentimiento es algo que es entusiasta, que realmente atraviesa mi cuerpo y mi cuerpo está abierto y está diciendo sí lo quiero. Claro, como cuando te vas a aventar en una montaña rusa y es como sí, a huevo. Exacto, porque sé lo que estoy haciendo, sí, sí. Sé lo que me estás proponiendo, sí. Y tengo toda la autonomía de saber que en el momento que no quiera puedo decir que no y para ti eso va a estar bien. Y es importante que digas eso porque quisieron ridiculizar el consentimiento como puta, ahora hay que sacar un contrato y que te firmen aquí. Y no, el 90% del lenguaje entre humanos no es verbal, es el físico. Entonces no se hagan los pendejos diciendo que el consentimiento ahora tiene que ser súper escrito. ¿Te acuerdas que hubo muchos programas de televisión tratando de ridiculizarlo cuando lo que decís es completamente cierto? El sí se dice con el cuerpo completo, no solo son unas palabras. Y a veces las palabras sobran para saber lo que es sí de lo que es no. Total. Lo podés hasta ver con un animalito. Cuando un animalito ha sido maltratado,
su lenguaje corporal es de estar así y tú sabes perfectamente que ese animal no quiere que te le acerques en ese momento, versus un animalito que llega y está todo entusiasmado. Es lo mismo, porque ahí volvemos a que seguimos y somos animales. Entonces, es tan importante entender la sexualidad porque nos hace más humanos. Claro, y así es como decía en esta clase de dificultades sexuales, este gran profesor decía, es que si todos trabajáramos nuestra sexualidad, habría menos guerras. Totalmente de acuerdo. Habría menos lucha de poder. Y ahí te quiero llevar, porque ya estamos llegando al final y creo que te voy a tener que invitar a 3 podcasts más para seguir en estas charlas, pero abarcamos mucho el lado de, ok, ¿cómo lo ven ellos? Pero ahora vámonos a la lucha feminista. ¿Qué está haciendo la lucha feminista por el placer femenino? Porque muchas veces yo he visto incluso pancartas en marchas feministas que dicen, mujer, mastúrbate, no le regales al patriarcado tu placer. Hay hasta todo un movimiento, así como están los incels, está del otro lado el movimiento de vuélvete lesbiana para no ser agredida, o renunciar incluso a la sexualidad, porque la sexualidad la siguen viendo como algo que es exclusivo del placer masculino. Entonces, ¿dónde ves tú la posibilidad que dentro del feminismo podamos abrazar esa parte del derecho al placer? Wow. A ver, creo que, y me haces la pregunta con más jugo al final, y eso me encanta, porque entonces me reta a ver cómo te lo voy a responder de una manera corta. Hablar de feminismos es hablar también de interseccionalidades. Entendemos que el feminismo es esta lucha ideológica contra el patriarcado, no contra los hombres. Muchas veces, obviamente, los hombres tienen una educación que perpetúa violencias y también habemos mujeres patriarcales. Sí. Bueno, yo no me considero una mujer patriarcal, lo corrijo, pero también tenemos violencias y también infringimos violencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay como esta nata social de violencia, el placer se vive a veces de maneras extrañas y de maneras poco conscientes, porque hay algo que siento que me está oprimiendo. Y entonces, yo trabajo para una marca que hablamos mucho de la importancia de reconocer y de empoderar tu placer, porque es la única manera que vas a encontrar cómo subir tu autoestima, porque está súper confirmado que la autoestima está muy ligada a tu capacidad de poder lograr cosas, pero también de poder sentirte y de sentirte una persona valiosa. Entonces, por un lado tenemos que el placer y todas estas interseccionalidades del feminismo que hablan sobre distintas vertientes, porque no es lo mismo una mujer en la ciudad que una mujer en la sierra. No es lo mismo una mujer en la India que una mujer en Londres. Totalmente. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta el contexto social y desde dónde se están tomando las costumbres y desde dónde se están tomando las ideas. Porque obviamente va a haber ideas que a mí me parezcan muy violentas o me parezcan muy revolucionarias porque no cuadran con mi historia de vida. Y no significa que estén mal, sino significa que es otra historia y yo me tendría que comportar de una manera muy diferente si viviera en Medio Oriente. No, total, yo lo viví en la India, es lo que te decía. Exacto. Pásenme la burka, pero ya. Exacto. Sí. Y entonces entender todos estos ejercicios de poder que se transforman en violencias es lo que hace que de pronto el placer se mire en cada persona distinta. No todas las personas pueden llegar a mastúrbate y con eso serás feliz. No, a veces hay más cosas detrás. Primero a veces tiene que ver con empodérate, claro. Tiene que ver con conócete, con date el permiso y a veces tiene que ver con huye. Exacto. Porque aquí no estás segura, porque algo de lo que también hoy sabemos que te contaba con mi historia y con mis abuelas relacionadas con su propia historia sexual, es que un punto fundamental para que haya una posibilidad de orgasmo es que yo me sienta segura. Totalmente. Yo me sienta en un lugar seguro y a veces puede ser el lugar, a veces puede ser la persona, que eso yo lo veo mucho en terapia de pareja, que no todas las personas realmente confiamos en nuestra pareja.
Entonces, es algo gran, con muchas, como con muchas puertitas o con muchos caminos, que al final o para mí radica en el autoconocimiento. El empoderamiento tiene mucho que ver con el autoconocimiento y con aprender a decir, merezco un buen trato. Y si eso me va a conectar con masturbarme y poder tener placer, adelante. Pero si hay otras cosas que tengo que hacer antes, también son importantes. Claro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Red Pill. Este tema da para un montón. Sí. Porque además yo creo que la audiencia ahorita se está poniendo a pensar, ¿y yo qué tipo de sexualidad es la que más me disfruto? ¿Y a mí cómo me ha pasado? ¿Y será que mi mamá tuvo orgasmos y mi abuela también? ¿Sabes? Como empezarse a hacer esas preguntas de decir, ¿cuántas mujeres, cuando uno, por ejemplo, hace una sanación de útero, ¿no? Y que te hacen pensar en las 7 generaciones para atrás de las mujeres que estuvieron antes que tú y te hacen traer en cuenta los abusos, las violencias que esas mujeres vivieron, nos caemos en conciencia del largo camino que hemos recorrido, lo muchísimo que todavía nos falta por recorrer, las diferencias entre generaciones, lo que los millennials estamos padeciendo ya no lo está padeciendo la generación Z, etcétera, etcétera. Y gracias por mujeres como tú, porque hay muchísimos tabú detrás de ser sexóloga, ¿no? Es una puta, es claro. Esto, es el otro. Entonces, a más mujeres como tú haciendo lo que hacen de manera académica, profesional, informada, yo creo que más liberación y la liberación nos conviene a los dos, o sea, a hombres, a mujeres y a todas las sexualidades. Entonces, muchas gracias por haber estado acá. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, es la mejor manera de pasar mi cumpleaños. Hablando de lo que más te gusta. Con una persona que quiero muchísimo. Gracias, mi Clau. Esta es tu casa. Yo estoy segura que después de este programa van a salir 3 veces más temas y dudas, así que te vamos a tener de vuelta, pero que esta es la primera, no será la última vez. Me va a encantar estar de vuelta.